el nombre de la conferencia es ecografía de codo más allá de epicondilitis, pero cuando uno va a ver las indicaciones de ecografía de codo, que generalmente nos llegan en el servicio de urgencias, lo más frecuente son las bursitis olecranianas. Vamos a hablar acá en esta conferencia de el cómo hacer una ecografía de codo normal. Tenemos que decidí eliminar la parte de imágenes de patología porque me parece más importante aprender a reconocer las estructuras normales. Ya sabemos cómo mirar una tendinitis, ya sabemos reconocer patologías tendinosas, de nervios, ligamentos. Entonces aprendamos a ver lo normal para ya, con la práctica, empezar a identificar la patología. Y el Colegio Americano de Radiología tiene unas indicaciones muy claras para solicitar la ecografía de codo. Siempre es, como ustedes pueden ver, posterior a radiografías normales o no específicas. Entonces, vamos a tener la ventaja de que el paciente nos va a llegar, si está bien solicitado el estudio, con una imagen radiográfica que nos puede dar algunas pistas de cómo vamos a encontrar el hombro. ¿Cuándo entonces se pide la ecografía? Cuando tenemos una sospecha de ruptura tendinosa, una sospecha de lesión del ligamento colateral o cuando tenemos una sospecha de una alteración nerviosa. Digamos que son básicamente los tres tipos de estructura que vamos a buscar en la ecografía de codo. Entonces, ¿qué necesitamos? No necesitamos un mega transductor ni un mega ecógrafo. Con los transductores y ecógrafos que tenemos en la mayoría de instituciones, podemos hacer una ecografía de codo. Entonces, no nos excusemos en que no tenemos un ecógrafo de 24 MHz. Con un transductor de más de 7 o más de 10 MHz, desde que sea lineal, vamos a poder hacer una ecografía de codo de calidad. Estas posibilidades de utilizar campo de visión extendido o Doppler poder son herramientas que nos van a brindar la posibilidad de mejorar la calidad de nuestras imágenes, poder demostrar de forma más adecuada las patologías que encontremos. Sin embargo, para nosotros, con ojos de radiólogos, podemos hacer un diagnóstico claro sin tener estas dos opciones. Pero pues como siempre, más es mejor, pero si no lo tenemos, también podemos hacerla. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo evaluamos la ecografía de codo? Entonces tenemos 4 abordajes: abordaje anterior, medial, posterior y lateral. Para el abordaje anterior, ustedes pueden ver el paciente está sentado al lado de la camilla. Igual como nos explicó el doctor Rivero, hay 1000 formas de hacerlo, cada cual lo hace a su modo. Esta me parece que es la forma más fácil para que el paciente esté cómodo durante la exploración del codo y para que uno también esté cómodo. Entonces le pedimos al paciente que haga una flexión 90 grados o más de 90 grados y que nos muestre la parte anterior de su codo. Para la parte lateral, simplemente vamos a pedirle al paciente y vamos a ayudarnos de nuestra mano izquierda para voltear un poquito el codo hacia lateral del paciente, pudiendo mejorar el abordaje medial. Para el aspecto posterior, le vamos a pedir al paciente que ponga su palma de la mano contra la camilla de esta forma para que pueda exponer toda la parte posterior del codo. Los pacientes con dolores de bursitis olecraniana generalmente tienen el codo en flexión, entonces estar pidiendo que hagan flexión y extensión va a ser difícil y ustedes se van a dar cuenta que todas las imágenes de la evaluación del codo están en flexión. Vamos a pedir en algunas oportunidades que el paciente extienda el codo en la medida de lo posible, pero la mayoría es en una posición en flexión. Entonces, vamos a hablar de la evaluación anterior. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que evaluar? Y son las mismas que ustedes tienen en sus folletos. Es el receso articular anterior, los músculos braquialis y bíceps y el nervio mediano. Cuando hablamos de receso articular anterior, vamos a ver que en realidad no es un receso articular anterior, son 2 recesos. ¿Por qué? Porque tenemos 2 articulaciones, la articulación radiocapitelar y la articulación cúbito-troclear. Entonces, encima de estas articulaciones vamos a tener 2 cojinetes grasos que los vamos a ver de forma ecogénica en las imágenes de ecografía. Vamos a poner nuestro transductor inicialmente en el aspecto lateral para visualizar la articulación radiocapitelar. Vamos a ver la cabeza del radio, el húmero, y ustedes pueden ver acá una banda hipoecoica que corresponde al cartílago articular. Anterior a eso vamos a ver una imagen
una ecogénica que corresponde al cojinete graso del que hablábamos, y esa es la apariencia normal. Cuando vemos desplazamiento de ese plano graso, vamos a hablar de que hay un aumento en la cantidad de líquido intraarticular. Este es el otro receso, cúbito troclear. Vamos a ver más o menos la misma imagen, solo que acá en la parte distal del antebrazo no vamos a ver la cabeza del radio, sino el cúbito, la misma imagen y lineal hipoecoica que corresponde al cartílago articular. Y vean que acá se ve mucho más claro la parte ecogénica que corresponde al cojinete graso. Entonces, foto número 1 y foto número 2, recesos articulares, radiohumeral y cúbito humeral. Acá ya las pongo al derecho, en la imagen anterior las puse para poder visualizar como en el mismo plano, pero entonces estas son imágenes longitudinales de los recesos articulares. Como bien explicaba Oscar, nosotros como radiólogos siempre debemos evaluar todas estas fotos en axial o en transversal y longitudinal. Voy a poner solamente una foto de referencia para que lo tengamos claro. Vamos a seguir con los músculos braquialis y bíceps. Y los voy a hablar al tiempo porque son estructuras musculares que están una adyacente a la otra. Recordemos que el músculo braquialis, a ver, acá, está adyacente al húmero y se va a insertar distalmente en el cúbito. Por encima va a estar el músculo bíceps braquial, que va a estar insertándose distalmente en el radio, del cual el tendón vamos a hablar un poquito más adelante, pero la imagen acá para aprendernos es esta. En plano transversal, el hueso, lo que está adyacente, anterior al húmero, es el músculo braquialis, y anterior al músculo braquialis vamos a encontrar el vientre muscular del bíceps, y vean acá ustedes cómo está empezando a formarse el tendón del mismo. Acá tenemos un paquete vasculonervioso medial a estas estructuras musculares. Y este paquete vasculonervioso es el paquete vasculonervioso del nervio mediano. Nos va a servir de referencia. Cuando tengamos este paquete vasculonervioso, vamos a poder evaluarlo en toda su longitud. Entonces, esto nos lleva a la foto 3. La foto 3 va a incluir el vientre muscular del braquial, del bíceps y el paquete vasculonervioso. En esta imagen les puse Doppler para que me crean que es arteria, nervio y vena. La otra vena pues no salió en la foto. Entonces, ya teniendo las partes de vientres musculares, vámonos a la parte del tendón del bíceps, que he encontrado que es una estructura que a todos nos genera cierto nerviosismo. ¿Cómo vemos ese tendón en el codo? Hay 1000 formas de verlo, hay varias técnicas. En realidad yo he encontrado la que para mí es más sencilla y les voy a mostrar. Importante tener en cuenta la parte anatómica. El tendón tiene dos componentes, una cabeza corta y una cabeza larga, y esta formación de estas dos cabezas vamos a verla desde la unión miotendinosa en el plano transversal. Nosotros vamos a seguir el vientre muscular, como veíamos en la imagen anterior, y vamos a seguirlo distalmente y vamos a ver que se van a formar dos tendones y poco a poco se va formando y van fusionándose a uno. Hay otra estructura adicional que se llama lacerto fibroso, que es una extensión fibrosa que se extiende desde la unión miotendinosa hasta el aspecto medial del antebrazo. Esta estructura es muy importante porque cuando tenemos rupturas tendinosas, si hay integridad del lacerto fibroso, el tendón no se va a retraer. Entonces, no esperen que todo paciente que tiene una ruptura del tendón del bíceps distal tenga una retracción del músculo. Por eso es que es tan importante identificar el tendón en toda su extensión, no solamente a nivel de la unión miotendinosa. ¿Por qué es importante? Porque tenemos una zona hipovascular a nivel de los tendones que tiene una alta probabilidad de ruptura. Ya habíamos hablado en la conferencia anterior, acá también la ecografía tiene una alta sensibilidad, sobre todo para la evaluación del tendón del bíceps braquial, tiene una sensibilidad similar a la de la resonancia, y cuando uno se va a bibliografía reciente, vamos a encontrar que como en ecografía no tenemos volumen parcial y tenemos transductores de cada vez más resolución y tenemos mejores equipos y más tecnología, cada vez más la resonancia
y la ecografía van a tener una sensibilidad y especificidad similar para estructuras superficiales. Bueno, técnicas de visualización anterior. Entonces vamos a poner nuestro transductor transversal. Arrancamos desde el vientre muscular y nos vamos hacia abajo. Van a ver acá en esta imagen cómo vamos viendo que se va formando o se va dividiendo casi que en dos el músculo bíceps, y distal vamos a encontrar solo una estructura tendinosa. Cuando llegamos a la unión miotendinosa, vamos a pasarnos al plano longitudinal y vamos a ver la mayoría del tendón del bíceps. En este abordaje no vamos a ver la inserción distal, a no ser de que sea un paciente muy delgado o que estemos además muy de buenas y tenga muy buena ventana. Entonces, tenemos que complementar esta evaluación anterior con un abordaje, digamos, anteromedial. No voy a incluir esta estructura en el abordaje medial porque en realidad todo lo tenemos que hacer desde la evaluación anterior. Y lo que hacemos es que en un plano transversal nos vamos medial a través del extremo distal del brazo, llegamos al codo y en el codo vamos a seguir transversal. Vamos a identificar el cúbito acá, y cuando vemos el cúbito en el tercio proximal del antebrazo vamos a identificar el radio. Cuando hacemos este barrido de proximal a distal, vamos a identificar que el radio se le acerca a una estructura lineal. Miren que está acompañada de una estructura vascular que nos va a permitir identificar fácilmente el tendón. Digamos que no es un videíto, pero sí nos permite saber qué es lo que estamos haciendo acá, es pidiéndole al paciente, una vez identificada cúbito, radio y la estructura tendinosa, le vamos a pedir al paciente que haga pronosupinación. Al hacer pronosupinación, la tuberosidad anterior del radio va a girar y va a permitirnos visualizar adecuadamente la inserción en la misma. Y así además estamos nosotros seguros de que estamos viendo y evaluando completamente la inserción distal del bíceps. Entonces, foto número 4, tendón del bíceps braquial. Y era lo que les decía, acá tenemos una foto, pero en realidad son varias fotos. Una imagen en la unión miotendinosa, una imagen transversal del tendón proximal, una imagen longitudinal en el abordaje anterior y una imagen distal de su inserción a nivel del radio. Para acabar el abordaje anterior, vamos a ver el nervio mediano. Y el nervio mediano ya más o menos lo mencionamos cuando hablamos de los vientres musculares. Hablamos del vientre muscular del brachialis y del bíceps. Y acá medial vamos a tener el paquete vasculonervioso. Recuerden que mediano, medial y medial a todo. Medial a los músculos y medial a las estructuras vasculares. Porque es importante no solo identificarlo y tomar esta fotico, sino saber identificar el nervio y poder visualizarlo desde proximal hasta distal, 5 centímetros proximales al codo y 5 centímetros distales al codo, porque el nervio mediano tiene 2 puntos donde puede comprimirse. A nivel del tercio distal del húmero, en caso de que exista un ligamento que comprima el nervio en esta localización, o a nivel de los vientres o la cabeza humeral y la cabeza cubital del pronador redondo. Vamos a visualizar, identificamos el nervio, lo seguimos proximal hasta el tercio distal del brazo y lo vamos a seguir distalmente en el mismo plano transversal hasta que lo vamos a ver entre los dos vientres musculares del músculo pronador. ¿Cómo sabemos que tiene alteraciones? No solamente es la alteración en el tamaño, a veces tenemos nervios que crecen de tamaño, nervios que disminuyen de tamaño, nervios que pierden ese patrón en panal de abejas típico en el plano axial, o a veces tenemos nervios que van cambiando su tamaño a medida que los vamos explorando. Entonces, nos devolvemos a la foto 3. Hasta ahí no hay más fotos adicionales. Digamos que la foto 3 es para mostrar a nivel del brazo y acá mismo debemos adicionar fotos más distales del nervio. Entonces, en la evaluación anterior, ¿qué imágenes tienen que sí o sí estar en nuestro reporte? Los recesos articulares, los vientres musculares y el nervio mediano. Recuerden, no solamente es una foto del nervio mediano, sino varias en los diferentes segmentos, y el tendón del bíceps igual,
varios segmentos, pero estas son las, por lo menos, 4 imágenes que debemos incluir en nuestra exploración ecográfica. Vámonos a la evaluación medial. Tenemos el tendón flexor común, el ligamento colateral ulnar o cubital y el nervio cubital. Y acá vamos a hablar de los dos, tendón flexor común y ligamento colateral ulnar al tiempo. ¿Y por qué? Porque los vamos a ver en una misma imagen. Estos tendones, el tendón flexor común y el ligamento colateral cubital van a compartir una entesis a nivel de la epitróclea. Entonces, en una misma imagen vamos a visualizar el tendón y el ligamento, acá adyacente a la articulación. En un solo plano podemos evaluar las dos estructuras, sin embargo, recuerden que son estructuras que van de anterior a posterior. Entonces, tenemos que explorarlas en su imagen longitudinal, idealmente, desde anterior a posterior, haciendo un barrido completo de las estructuras. Pero pues eso nos lleva a solo una imagen donde sea clara la visualización del tendón flexor común y del ligamento colateral cubital. Entonces, esta es la imagen que debemos tener. Cuando sabemos que tiene patología, cuando vemos aumento en el grosor, disrupciones de la morfología fibrilar, focos hipoecoicos, focos ecogénicos, o cuando tenemos herramientas como el Doppler color o Doppler poder y vemos vascularización en esta estructura, que normalmente no debería tener. Y el nervio cubital en la exploración medial, que también es medial, pero un poquito posterior. Entonces, el nervio cubital, uno siempre oye hablar del túnel cubital. Y resulta que el túnel cubital no es a la altura del codo, esa es la entrada del túnel. El túnel es a través de los vientres del flexor cubital ulnar. En la entrada del codo, o donde nosotros estamos acostumbrados a explorarlo, esa es la entrada y la entrada va a estar delimitada por el ligamento de Osborn. Ese ligamento ocasionalmente lo podemos ver en ecografía y ahorita vamos a mostrar. Esta es una imagen de resonancia magnética para mostrar, para que visualicemos qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando húmero, olecranon y en el aspecto más posterior y medial vamos a encontrar la entrada del túnel del nervio cubital. ¿Cómo se ve el nervio? Como ya les había dicho, un patrón en panal de abeja. En longitudinal vamos a ver fibras hipoecoicas y ecogénicas intercaladas. Entonces, esta es una imagen donde vamos a ver en el plano transversal el epicóndilo y posterior a él o medial a él el nervio cubital. Igualmente vamos a visualizarlo a nivel del codo y a nivel del antebrazo, porque como les conté, acá en este punto en realidad el túnel es donde podemos tener más sitios o más probabilidad de compresión. Listo, vamos a hacer adicionalmente una evaluación dinámica, manteniendo el transductor en la misma posición. Pedimos al paciente que haga flexión y extensión. Y el nervio debe permanecer en la misma posición. Acá esta es una imagen donde vemos el nervio medial al epicóndilo y en extensión el nervio va a pasar al otro lado del epicóndilo en un paciente que tenía luxación del nervio. ¿Esto es patológico? Pues si el paciente tiene síntomas. Muchos pacientes tienen esta luxación y no significa que vayan a tener tendinopatía neuropatía del nervio cubital. Entonces, imágenes 6 y 7, nervio cubital a nivel del codo, a nivel del antebrazo y adicionamos las imágenes dinámicas. Entonces, en la evaluación medial, ¿qué imágenes vamos a obtener? Tendón flexor común y ligamento colateral en longitudinal y el nervio cubital en dos localizaciones y además la evaluación dinámica. Respecto a la evaluación lateral del codo, acá nos pasa lo mismo. Tenemos el extensor común y el complejo colateral lateral. El complejo colateral lateral, vamos a ver solamente un segmento. Acá elimino la parte de la cabeza del radio y el capitellum porque ya la visualizamos desde el aspecto anterior, en el receso articular anterior. Entonces, cuando hablamos de los tendones, del tendón extensor común y el complejo colateral lateral, vamos a hablar
específicamente del ligamento colateral radial. Tenemos otros componentes del ligamento anular, pero esas son estructuras que no vamos a visualizar por completo, entonces no vamos a ahondar en este punto. Igualmente, la antesis en el aspecto lateral no es totalmente compartida, pero sí va a estar relativamente cercana. Entonces vamos a ver el tendón y medial o profundo a él, el ligamento colateral radial. ¿Cómo lo vamos a evaluar? El paciente un poquito extendido en el aspecto más lateral del codo. ¿Cuál es la imagen? La imagen del tendón extensor común y el ligamento colateral radial. Entonces, vamos a visualizar la epitróclea lateral, la inserción del tendón común y profundo a él, vean un poquito más hipoecoico, el ligamento colateral radial. Y en relación con el nervio radial, vamos a visualizar específicamente el nervio interóseo profundo. Entonces acá ya como que la cosa se pone un poquito nerviosa, pero en realidad no es tan grave evaluar este nervio. Importante anatómicamente hablar de que el nervio interóseo profundo pasa a través de los vientres del músculo supinador. Y en este punto que se llama la arcada de Frost es donde se puede comprimir. Ojo, el cambio en la dimensión anteroposterior del nervio aislada no es sinónimo de neuropatía. Uno puede tener un poco de cambios en el tamaño del nervio sin que eso signifique neuropatía. El paciente tiene que tener síntomas y signos clínicos y debe tener alteraciones electromiográficas para poder determinar esto. Entonces, si vemos un paciente que no tiene síntomas con esta alteración en el diámetro anteroposterior antes de pasar por los vientres del músculo supinador, no vamos a decir que tiene neuropatía. ¿Cómo la vamos a evaluar? Plano transversal a nivel del aspecto lateral del codo. Y acá vamos a encontrar en este nivel una estructura particular, que es el extensor de los dedos. Y el tendón del extensor de los dedos lo han descrito anteriormente como con una morfología de escorpión. Entonces acá tenemos una colita de escorpión y las tenazas del escorpión nos van a señalar el nervio interóseo. Este es el radio en imagen transversal y este es el músculo supinador con el vientre profundo más pegado al hueso y superficial, y entre los dos vientres, acá redondito, el nervio. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Acá, digamos que si ustedes me creen, vamos a tener nuestra cola de escorpión y las tenazas señalando entre el vientre profundo y superficial del músculo supinador el nervio interóseo profundo. Acá lo podemos seguir. Y lo que debemos hacer es idealmente seguirlo. Acá solo estoy mostrando las imágenes para que ustedes puedan ver cómo el nervio atraviesa los dos vientres del músculo supinador, pero debemos evaluarlo y seguirlo proximal y a esta localización. Entonces, foto número 9 del aspecto lateral, el nervio interóseo profundo. Guíense siempre por el músculo extensor y por el tendón del mismo. Es la forma más fácil que yo he encontrado para estar segura de que estoy viendo el nervio interóseo. Entonces, fotos de la evaluación lateral, la parte longitudinal del tendón extensor común y el ligamento colateral radial, porque ya dijimos que del complejo solamente vamos a ver con claridad el ligamento colateral radial y el nervio interóseo profundo. Recuerden que acá lo vemos en una imagen en axial, pero lo vamos a seguir en toda su longitud a través del antebrazo y del codo. Y ya para finalizar la evaluación del codo posterior, la más sencilla, la que más nos piden, y de pronto cuando tengamos pacientes que nos pidan ecografía en urgencias, empecemos a hacer los otros abordajes para irnos familiarizando con las imágenes. Generalmente en la ecografía de codo se acostumbra es bursitis, listo, me voy a ver la bursa, si tiene, chao, 5 minutos y el paciente se despachó. Pero si queremos aprender a hacer esta ecografía bien, es una ecografía que brinda mucha información clínica. De verdad a los ortopedistas les sirve y si la sabemos hacer y ellos nos creen y tenemos una buena relación con ellos, nos va a servir mucho. Las ecografías de codo son mucho más fáciles de hacer, son rápidas, son evaluaciones dinámicas que permiten evaluar muchas estructuras muy útiles para los ortopedistas. Entonces, pues digamos que para hacer como una cuña en la evaluación del codo posterior.
Entonces, el tendón del tríceps pues tiene 3 vientres, no vamos a detallar mucho acá lo podemos evaluar qué parte de qué vientre corresponde al tendón, pero básicamente tenemos que identificar totalmente su inserción en el aspecto posterior del olecranon. Como ya les había explicado, le pedimos al paciente que ponga la palma de la mano contra la camilla y nos muestre el codo en el aspecto posterior. La mayoría de pacientes con bursitis olecraniana pueden hacer esta maniobra. En el receso articular posterior, y esto es importante, este es el receso donde más comúnmente empezamos a ver acumulación de líquido. Entonces, en pacientes que tienen poco aumento en la cantidad de líquido intraarticular, este es el primer sitio donde se va a acumular el líquido y debemos evaluarlo de forma correcta. Entonces, recordar la parte de la grasa la vamos a ver ecogénica y lo vamos a evaluar en un plano longitudinal. Si vemos desplazamiento de este plano, pues ya vamos a saber que el paciente tiene aumento en la cantidad de líquido intraarticular. Y la bursa del olecranon, que es con lo que terminaremos el examen, que generalmente es con lo que uno empieza el examen, es una estructura superficial al olecranon y al tríceps distal. El paciente debe estar en extensión y ojo, como es una bursa que puede tener escasa cantidad de líquido, es muy importante hacerlo. Si quieren gastarse más gel de lo normal, usen más gel de lo normal, pero no hagan presión. Cualquier pequeña presión puede desplazar el líquido y podemos perder la posibilidad de identificar una bursitis olecraniana. Acá pues puse una imagen además con Doppler color para que ustedes puedan ver la tendinitis del tríceps y la bursitis adyacente. Entonces, para finalizar, las fotos de la evaluación posterior, tríceps y la bursa si se ve, acá ustedes pueden ver parte de bursa y proceso inflamatorio adyacente y el receso articular posterior con la foco ecogénico que corresponde al cojinete graso. Entonces, resumen de imágenes para finalizar, evaluación anterior, recesos articulares anteriores, vientres musculares, paquete vasculonervioso y tendón del bíceps. En la evaluación medial, flexor común, tendón flexor común y ligamento y el nervio cubital. En el aspecto lateral, lo mismo que en la medial, pero ya con el tendón extensor común y el ligamento colateral radial y el nervio profundo interóseo. Y en el aspecto posterior, el tendón del tríceps y su bursa y el receso articular posterior. Entonces ya con esto finalizo. Muchas gracias.